Buenas tardes, apreciados participantes. Les habla su facilitadora, Nidia González, y en esta oportunidad hablaremos sobre el proceso de decisión de Markov. Este corresponde a la última unidad de investigación de operaciones luz, o también conocida como las cadenas de Markov. En cuanto a la definición, una cadena Markov es un proceso estocástico a tiempo discreto, donde va X u N, 0, 1, 2, 3, con espacios de estado discretos, S, 0, 1, que satisfacen la propiedad de Markov. Entonces, para que cualquier X sub 0, X sub 1, hasta X sub N más 1, ¿verdad? Y para cualquier valor entero de N a partir de 0, la probabilidad de que Xn más 1, la propiedad de Markov, significa que dado que se conoce la trayectoria del proceso hasta el tiempo n de distribución de la variable Xn más 1, depende únicamente del último valor observado, esto es X sub n, y no de los valores anteriores. Este es uno de los ejemplos más sencillos de dependencia estocástica de las variables de un proceso. Es un modelo matemático que representa con algún grado de aproximación algunos fenómenos naturales o creados por ellos. Vamos a verlo en este ejemplo gráfico. Entonces, veamos como un ejemplo la siguiente dinámica de la cadena de Markov. Supongamos que el proceso empieza en X sub 0. Mediante la ley de probabilidad, cuando n es igual a 0, se genera al azar el estado del proceso al tiempo 1. A partir de X sub 1, ¿verdad? Se genera el nuevo estado X sub 2. A partir de X sub 2, se genera el nuevo estado X sub 3. Y así sucesivamente. Los valores subsecuentes se generan al azar de acuerdo a la ley de probabilidad condicional. Condicionando de manera sucesiva es equivalente a la siguiente condición. Y se expresa de esta manera, como lo vemos aquí. Otras definiciones serían a la distribución de la variable aleatoria X sub 0, es decir, Px sub 0 igual a 0, la probabilidad de que X sub 1 es igual a 1, se le llama distribución inicial. Asociado al estado 0, tenemos la probabilidad X sub 0 tome el valor de 0. Para el estado 1, tenemos la probabilidad de que X sub 0 tome ese valor y así sucesivamente. Conjuntos de probabilidades, en este caso se le llama distribución inicial de la cadena de Markov. Esto es conocido, o a partir de otro valor, serían los subsecuentes. La probabilidad P x n más 1 es igual a J en las X sub n igual a 1 es igual a la probabilidad IJ, donde n más 1. Estas son las probabilidades, o esto se le llama la probabilidad de transición del estado I en el tiempo n al estado J en el tiempo n más 1. Entonces, donde tenemos aquí que el estado I es el estado de origen y el estado J es el estado de destino. Y lo podemos ver en esta pequeña gráfica que vemos allí. Entonces, a la probabilidad, ¿sí? A la probabilidad de, en este caso, las cadenas de Markov tiene las siguientes propiedades. O es un proceso estocástico que cumple las siguientes propiedades. Primero, posee un número finito de estados. 2,
Las probabilidades son fijas a lo largo del tiempo. 3. Existe un estado inicial del cual se arranca. Y 4. Los pasos o periodos son de igual longitud. Una sucesión de observaciones X1, X2 se denomina proceso estocástico. Si los valores de estas observaciones no se pueden predecir exactamente, pero se pueden especificar esas probabilidades para los distintos valores posibles en cualquier instante de tiempo. Nos vamos con un ejercicio. En un pueblito, el clima puede cambiar de un día para otro. Considere solo dos estados del tiempo: el clima seco o húmedo. La probabilidad de tener un clima seco al día siguiente es de 0,8 si el día actual es seco. Pero si el clima es húmedo, la probabilidad de tener un clima seco es de 0,6. Suponga que dichos valores no cambian en el tiempo, pero se pide determinar. Entonces, primero, la matriz de transición. Número 2, el diagrama de transición. Y número 3, las probabilidades de estado estable del sistema. ¿Ok? Entonces, iniciamos. Definimos la variable. X es el estado del clima. 0 lo colocamos como clima seco y 1 como clima húmedo. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad? Que tenemos que decir, en este caso, T más 1 significa el tiempo siguiente y T significa el tiempo actual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando X es 0, que es seco, entonces la probabilidad cuando es 0, ¿verdad? En este caso es 0,8. Pero ¿qué pasa cuando en este caso es 0, pero la probabilidad cuando sea clima húmedo es 0,6? Entonces llenamos esta tabla. Acuérdense que las probabilidades tienen que sumar 1. Entonces, complementamos. Si aquí nos están dando que es 0,8, ¿sí? Como lo dice aquí, dice, la probabilidad de tener un clima seco al día siguiente es de 0,8. Entonces, al día siguiente es de 0,8, pero la probabilidad de tener, y lo dice el problema, la probabilidad de tener un clima seco es de 0,6. Entonces, al complementar estas tablas, ¿verdad? Subamos, ¿verdad? 1 y aquí 1. Esta sería la tabla de transición. Entonces, ¿cómo sería para ubicar directamente el diagrama de transición? Entonces, la probabilidad de que sea, en este caso, de que al día siguiente sea 0,8, que es que sea seco, y la probabilidad de que sea directamente húmedo es 0,6. Entonces complemento esto de 0 a 1, 0,2 y de 1 a 1, 0,4. Bien, ese sería el diagrama de transición. Entonces, para la matriz de transición, en este caso es de 2 por 2 y se plantean las siguientes ecuaciones. Entonces, las probabilidades de estado estable del sistema. Entonces, se representan directamente. Las probabilidades al final se estabilizan después de ocurrir tantos días. Entonces, tenemos las ecuaciones. Este símbolo, que sería como pi,
es igual a 0,0 por pi0 más P10 por pi1, ¿sí? De igual forma acá, sustituimos, dice, después que en este caso, probabilidad de llegar a un día seco y probabilidad de llegar a un día húmedo. Acuérdense que la sumatoria de ambas probabilidades debe dar como resultado 1. Entonces, yo sustituyo aquí. Para una matriz de transición las ecuaciones serían 0,8 más aquí 0,6 sustituyo, ¿verdad? Entonces yo tengo prácticamente tres ecuaciones. Si despejamos aquí pi 0, ¿verdad? Quedaría 1 menos pi 1. Entonces yo puedo ir sustituyendo en cada una de ellas. Al sustituir, ¿verdad? En cada una de ellas, voy, en este caso, obteniendo cada uno de los resultados. Entonces, pi1 vale 0,25. En este caso, porque después de varios días o estás en un clima seco o estás en un clima húmedo. Por eso de las probabilidades deben de sumar 100%. Entonces aquí 0,25, ¿verdad? Que lo dijimos aquí que era la probabilidad de llegar a un día húmedo. Y si esto yo lo sustituyo en la simple ecuación acá, que es 1 menos pi0 más pi1, en este caso, quedaría 0,75. Entonces, esas son las probabilidades del estado estable del sistema. 0,75 cuando dijimos que era probabilidad de llegar a un día seco y 0,25, ¿verdad? Cuando es la probabilidad de llegar a un día húmedo. Bien, entonces, es cuestión de plantear cada una de las ecuaciones, tener mucho cuidado al momento de sustituir, plantear muy bien cuáles son esas variables para el momento de multiplicar y, bueno, tener cuidado en los despejes, ¿sí? En la multiplicación. Acuérdense que estamos hablando aquí de probabilidades, ¿sí? Y la probabilidad entonces aquí sería 1. Entonces, este es un pequeño ejercicio en función de las probabilidades y era lo que nos estaban pidiendo en cuanto al clima seco y en cuanto al clima húmedo. Bien, en la plataforma se encuentran ubicados algunos problemas. Es muy importante que ustedes revisen el material. Si tienen dudas con respecto al material, les agradezco que por favor me pregunten. Si no es a través de mensajería interna, me lo pueden plantear directamente por el foro de dudas que está ubicado en la unidad. ¿Ok? Bien. No se conectó nadie, esto queda grabado. Gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad.